creer en su carácter mesiánico, así que había una resistencia en el corazón. Pero se habla de unos que llevaban a un paralítico y ellos lo llevaban para que Jesús lo sanara, y estaban seguros de que Jesús los iba a sanar, porque el poder de Dios estaba ya para sanar. De ahí la importancia de orar en todo tiempo, pero con la conciencia de orar en el tiempo de Dios. Yo no sé si me explico o tú me alcances a comprender. No puedo yo orar pensando que Dios tiene que responder en el tiempo en el cual yo estoy orando, porque Él tiene la responsabilidad ya de responderme y de bendecirme. No, la cosa no es así. La cosa es que yo debo de orar siempre, debo de orar porque el Espíritu está presto, debo de orar porque es una necesidad, debo de orar, hermanos, en todo tiempo, pero siempre esperando que el momento preciso de mi oración a Dios se dé cuando sea la sazón del tiempo de Dios. Por eso muchos claudican, oran cuando están en la necesidad, pero a ver, déjame explicarte, ¿qué seguridad tienes de que era el momento de Dios? ¿Qué seguridad tienes de que Dios está en ese momento ya para restaurar el matrimonio, para sanar el cuerpo, para bendecirte con ese trabajo, para prosperar tu ministerio, para ayudarte a crecer ahí en tu negocio? ¿Qué seguridad tienes tú? ¿Qué seguridad tienes? Por eso es importante, no esperes que Dios te revele siempre lo que va a hacer. Si Él quiere te lo va a decir, y si no, no te lo va a decir. Él es Dios. A Él no le podemos cuestionar. Sus caminos, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así es Dios. Él es incomprensible, pero es maravilloso y Él es bueno, y Él va a ayudar siempre para bien en los tiempos de Dios, en las sazones de Dios. Por eso la importancia de permanecer en la oración. Tú estás pidiendo por algo, pero tienes que aprender que debes de orar con la conciencia de que tendrá que venir la sazón, y cuando venga la sazón tú tienes que estar orando. ¿Cuándo debes de orar? En el tiempo del kairos de Dios, en el tiempo de la sazón de Dios, cuando Dios ya tiene determinado lo que va a hacer, cómo te va a bendecir, cómo te va a ayudar, cómo te va a sanar, cómo va a abrir la puerta, cómo va a venir sobre tu vida, cómo te va a llenar de su espíritu. El poder de Dios vendrá, la obra de Dios se hará en el kairos. Por eso la necesidad de estar orando constantemente. ¿Cuándo debes de orar? Debes de orar siempre. Debes de orar siempre, todos los días, siempre. ¿Cuándo debes de orar? Debes de orar siempre, y siempre pensando que debes de orar en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios. Tania Celaya, Dios te bendiga. En el tiempo de Dios. Es importantísimo que lo entendamos. No es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Qué importante es saber cuándo debo de orar. ¿Cuándo debo de orar? Porque a veces oramos fuera del tiempo, pero cuando llega el tiempo ya no estamos orando. Yo he pensado esto, hermanos. Hay quienes Dios ya tiene determinada una bendición. Dios ya tiene determinado sobre alguien, ya tiene determinada una provisión, un aumento en su salario. Dios ya tiene la bendición para bendecirle en su negocio, para sanarle de su enfermedad, pero no está en el momento. No está en el momento. Oró fuera del tiempo de Dios. Oró fuera del momento propicio. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que tú tienes que estar en la hora de Dios. ¿No? Dios no tiene que estar en tu hora. Tú tienes que estar en la hora de Dios, en el tiempo de Dios. De ahí la necesidad de orar, hermanos, orar siempre. ¿Cómo debo de orar? Es otra pregunta.
pastor ya me dijo que yo voy a orar en el tiempo del Kairos, por tanto debo de orar siempre. Ya me queda claro que tengo que estar en una constante oración. Ahora la pregunta es, ¿cómo debo de orar? Dice el apóstol Pablo que nosotros oramos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo debemos de orar? Adorando. ¿Cómo debemos de orar? Adorando. Es la manera en la cual tenemos que orar. Dios bendiga a Lorena Gutiérrez. Es la manera en la cual nosotros tenemos que orar. Tenemos que orar adorando a Dios. Cometemos un error cuando nosotros le decimos a Dios: si tú me bendices, yo te voy a servir. Si tú me bendices, yo te voy a dar. Si tú me bendices, yo voy a entregarme a ti. Es una oración errática, es una oración egoísta y es una oración sin sentido. Es una oración que no lleva a ningún lado y que solamente viene a causar el propio mal por el resultado de una palabra necia. Tenemos que aprender nosotros a orar con eficacia. Y una oración que se hace, hermanos, en adoración, es una oración eficaz. Adorando a Dios, adorando, exaltando la grandeza de su poder, dándole gloria al que vive para siempre, alabando a Jesucristo que está sentado en el trono y siempre proclamando su grandeza, su autoridad, siempre proclamando su gloria, siempre proclamando la hermosura de su santidad, siempre en adoración. O sea, no podemos nosotros entrar en un estado de oración y solamente decir: Dios, ayúdame. No, sino que tenemos que adorar a Dios. El término que se usa para orar, adorando, implica un oratorio, implica una capilla, un lugar de comunión, un lugar de adoración, de reconocimiento de la gloria de Dios. A Dios le agrada que nosotros le exaltemos, que nosotros reconozcamos su grandeza, que nosotros le alabemos por su gloria y majestad, no por lo que nos va a dar, no por lo que estamos pidiendo. Adoro a Dios no por lo que Él me da. Adoro a Dios no porque Él me bendice. Adoro a Dios por lo que Él es, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Adoro a Dios, hermano, por su gran gloria, por su gran poder, por su gran majestad, por su señorío, por ser lo que Él es Dios. Entonces yo lo adoro. Y yo, hermano, me rindo delante de su presencia. Esa es la actitud de cómo debo yo orar. Tengo que quebrantarme delante de Él. Y cuando yo, hermano, me quebranto y entonces comienzo a adorar, hay una necesidad de elevar una súplica. Ya adoré, ya reconocí su grandeza. Mira, cuando tú vas a un despacho, cuando tú vas a una oficina, cuando tú vas a hablar con el dueño de una empresa, cuando tú vas a hablar con el gerente de una empresa, tú primeramente le vas a dar un saludo cordial, le vas a mostrar tu educación. Tal vez le vas a decir por qué quieres tú estar en esa empresa. Vas a reconocer la calidad de los servicios que brinda o de sus productos. Vas a reconocer también la calidad de su gente que trabaja ahí, porque alguien te comentó que en ese lugar hay una buena atención también para los trabajadores. Vas a reconocer. Y ese reconocimiento, hermanos, eso es una alabanza. Y no estás mintiendo en lo que estás haciendo. Y el gerente ve tu actitud. El gerente ve cómo tú estás llegando delante de él, no con una actitud de soberbia. Me decía la hermana Heli Pulido, me decía cómo ella contrataba personal en su empresa, en la empresa donde trabajaba ella. Y decía cómo alguien llegó a esa empresa por ayuda de otra persona, llegó ahí a trabajar.
Entonces, está en el tiempo en el que va a hacer, a recibir el entrenamiento.